Cordial saludo, mi nombre es Tania Cifuentes. Voy a presentar el trabajo de la fase 4, diseño de los conversores AC/DC y DC-AC del curso de electrónica de potencia. Entonces, en esta fase se tuvo que diseñar este circuito, que es un VFD, variador de frecuencia del motor, de velocidad del motor, y está como dividido en diferentes fases. Aquí vamos a explicar como los cálculos matemáticos y ya y vamos explicando el circuito. Aquí nos dieron estos parámetros, la fuente de alimentación y los parámetros del motor. En la fuente de alimentación tenemos 115 voltios RMS y una frecuencia de 60 Hz. Como el voltaje es en RMS y el voltaje en Proteus tiene que ser voltaje pico, entonces aquí vamos a hallar el voltaje pico, que se multiplica el RMS por 1,4 y nos dio 162 voltios. Em, entonces, este voltaje es el que se configura acá. Aquí entonces 162 voltios y 60 Hz. Después de esto, aquí, bueno, aquí hallamos el periodo. Después de esto, el cálculo de la señal rectificada, el voltaje pico de la onda rectificada es igual al voltaje pico de la onda sinusoidal. Y la frecuencia de la onda rectificada es dos veces la frecuencia de la onda sinusoidal, que sería 2 por 60 Hz igual a 120 Hz. El cálculo del factor de rizado se hizo como un estimado del 5%. Ya con esto se puede hallar el voltaje de rizado pico a pico, que sería 5% por voltaje pico. Entonces aquí está el cálculo y nos dio 8,13 voltios. Ya con esto necesitamos hallar es el capacitor del rectificado. Entonces tenemos esta fórmula. Aquí lo que hacemos es despejar el capacitor y aquí como ya tenemos lo de la corriente del motor que nos la dieron arriba en los parámetros del motor, es de 9,5 amperios, reemplazamos y nos da un capacitor de 9.737 que se aproximó, microfaradios que se aproximó a 10.000 microfaradios. Aquí pues está el capacitor, aquí está 10.000 microfaradios y eh, cálculo del voltaje de la corriente continua de la salida del rectificador. Entonces aquí estamos calculando el voltaje que debería tener a la salida ya rectificada, del voltaje rectificado. Entonces aquí vamos a simularlo, a simular por lo menos esta parte para ver la gráfica que nos da. A ver, aquí pues la simulación es un poquito pesada, pero vamos a ver. Bueno, entonces aquí ya tenemos la gráfica. Aquí vemos la onda seno estaba un poco pesado el circuito, entonces estaba un poco lento el Proteus. Pero aquí vemos cómo se está eh, creando la gráfica y vemos cómo está la onda seno y la señal ya rectificada, ¿sí? Si lo acercamos un poco, vemos que el voltaje de la señal rectificada, aquí en este caso, es de 158 voltios y el voltaje de la señal cenital es de 155 voltios. Listo. Entonces, voy a eliminar este osciloscopio para que no nos afecte ahorita. Listo. Entonces, ya con esto tenemos el voltaje de corriente continua, la salida del rectificador que es de 158. Como vimos allá nos da 156, 158, o sea que está coincidiendo bien. Ahora, bueno, aquí está como el resumen en la tabla de los valores que nos dio. Entonces, ahora vamos a hallar los cálculos matemáticos para la construcción del filtro pasabajos. Em, Se tiene una frecuencia mínima de, de, entonces de 60 Hz. Aquí con la fórmula nos daría 600 Hz y la frecuencia máxima de corte sería la máxima dividido en 10, que la máxima pues es de nuestra portadora dividido en 10 sería 114 Hz. Entonces, se hace como el promedio de estas dos frecuencias y nos dio 357 Hz. Con este valor ya podemos hallar el inductor y el capacitor de nuestro filtro.
Entonces, aquí lo que hacemos es despejar, vamos a despejar el capacitor, le vamos a dar un valor al inductor y a la frecuencia que es de 357. El inductor que se usó es de 3 milihenrios y esto nos dio un resultado de 66 microfaradios. Este lo encontramos aquí. Bueno, también voy a mostrar el circuito inversor. Después del conversor AC, también tenemos pues la señal SPWM que está acá. Las gráficas se hicieron ahí mismo. Em, bueno, las señales que se usaron para el conversor, para el SPWM, son una señal senoidal de baja frecuencia que es de 60 Hz y 8 voltios pico a pico y una señal triangular de 114 kilohertz que es de alta frecuencia, 10 voltios pico a pico. Eh, Aquí vamos a ver la señal, cómo se invirtió la señal de SPWM que está acá. Vamos a ver si logramos verla. Mm, Está un poco pesado el circuito. No, está pesado. Bueno, mientras que carga, voy a continuar explicándolo esta parte del filtro. Entonces, en el filtro se usó dos bobinas de 3 milihenrios, como nos dio allá en la fórmula, y los capacitores, bueno, acá es de 66, en realidad se aproximó por los valores comerciales. Listo. Cálculo de la capacidad del condensador, que es para como la señal, el circuito es monofásico, entonces para que se pueda usar un motor trifásico se añade este capacitor. Entonces aquí se realiza el cálculo de ese condensador. Se halla pues la potencia del motor que es de 1.3 HP, aquí se convierte a kilovatios y entonces aquí nos da que es 0.9 kilovatios y la fórmula dice que por cada kilovatio se requieren 70 microfaradios, entonces realizando la fórmula nos da un capacitor de 67 microfaradios con un voltaje que tiene que soportar un voltaje de 243. Entonces el capacitor que se usó pues se aproximó a 68 microfaradios y el voltaje es de 250. Em, Listo, pues ya aquí lo que tenemos es como la explicación de cada parte del circuito en Proteus. Entonces voy a explicarlo acá mismo en el Proteus. Eh, lo primero es que se tiene un conversor ACDC donde entra la señal alterna, eh, digamos que de la toma corriente, y se pasa por un rectificador, fuente de diodos, y nos obtenemos una señal de corriente continua. Esta señal de corriente continua ingresa a la parte de conversor de C a C. En esta parte, bueno, ingresa al puente H, en realidad, y también al puente H ingresa los drivers, ¿sí? En los drivers ingresa la señal SPWM y la señal SPWM invertida. Para invertir la señal SPWM se usó este circuito. Quería mostrar el diagrama, pero está cargando, está difícil. Em, Aquí tenemos la señal SPWM, cómo se generó. em, y aquí pues vemos cómo está funcionando cada fase, cada parte de la señal de control SPWM. Entonces, estas señales ingresan a los drivers. Aquí de los drivers salen estas señales que son las que ingresan al puente H y con el voltaje de alimentación de C y de ahí ya saldrían dos señales que en este caso se llamó PA y PB y estas señales son las que ingresan al filtro del motor y pues al motor. Bueno, primero al filtro y luego al motor. Entonces, aquí se tiene las señales cuando ingresan al filtro. Ya hablamos de cómo se calculan los valores. Y aquí lo que vamos a ver ahora es las señales del filtro como tal, de la salida ya del filtro, antes del filtro y después del filtro. Entonces, vamos a intentar que se nos vea.
Entonces, salida del puente H, voy a variar un poco la frecuencia, a ver si nos deja observar. Listo. Aquí estamos viendo la, la salida del puente H sin filtrar. Y ahora vamos a ver la salida ya del filtro como tal. Bueno, aquí como vemos en la salida del puente H, la señal tiene bastante ruido. Es una señal que tiene mucho ruido. Bueno, sí se ve un poco, digamos que diferente por lo que le varía la frecuencia, pero eh, sí tiene muchos picos. Este azul, o sea, tiene muchísimos picos. Yo creo que voy a tener que cerrar este para que se me logre ejecutar este. Y voy a variar un poco otra vez acá. Listo. Aquí ya tenemos nuestra señal filtrada. Aquí está un poco, voy a subir un poco la frecuencia, que se nos logre visualizar mejor. Listo. Vamos a ver. Aquí como vemos la señal ya ha mejorado bastante. Entonces, dejémoslo con esta frecuencia por la portadora que está dejando ejecutar la simulación. Y ahora voy a variar la frecuencia de la señal moduladora para ver cómo varía la frecuencia del motor. Entonces, aquí está. Si yo varío, bueno, esta señal azul, voy a colocarlas del mismo voltaje para que se nos vea iguales. Si yo varío la señal senoidal a 40 Hz, por ejemplo, aquí vemos que el motor empieza, aquí tiene 270 revoluciones por minuto. Bueno, y ahí él empieza a subir más o menos hasta 34. Esos valores ya se hallaron acá abajo en la tabla que está al final. Aquí se detalla como cada parte de las gráficas. Aquí sí podemos ver la señal invertida. Aquí está. Entonces, esta tabla se hizo de esta manera. Entonces, luego pues, se varía a 80 Hz, a 80 Hz. Y aquí debería subir a 80 Hz, debería subir a 52 perdona, 1070 revoluciones por minuto. Sí estaba un poco lento, pero él continúa subiendo. Y luego a 120 Hz, que ahí debería subirnos a 1610 revoluciones por minuto. Él se demora un rato subiendo, pero después alcanza como su velocidad límite en ese rango. Y aquí están las capturas de pantalla y los valores hallados, los datos que se hallaron. Aquí está un poco lento. Voy a intentar abrir bueno, también aquí cuando se varía la frecuencia, aquí se observa que la señal también se cambia. Digamos, voy a disminuir un poco esto para que se vea más rápido. Por ejemplo, si yo disminuyo a, vamos a ver, aquí vemos como la frecuencia de la señal también disminuye. Voy a disminuirlo más. Ahí vemos cómo la frecuencia también se afecta. ¿Listo? En la señal que ingresa al motor. Que el motor continúa cargando. Voy a tratar de abrir el inversor para ver, vamos a ver si ya logramos verlo. Ujú. Ah, sí, ahora sí. Listo.
bueno, está un poquito distorsionada, pero creo que es por la misma simulación que se distorsiona. Pero aquí vemos cómo el inversor nos está pues invirtiendo las señales de PWM. Aquí está invertida. Y listo, pues eso sería todo. Muchas gracias.